Listo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente este lunes. El día de hoy, ya concluyendo este mes de la mujer, tengo el honor y el orgullo de presentar a Abraham Sapien. Abraham es un conocido de tiempo atrás. Y déjenme les platico un poquito de él. Abraham en el 2018 obtuvo su grado de doctorado en filosofía por la Universidad de Glasgow y por la Sorbona de París. Con la tesis da Lo desagradable del dolor. Previamente estudió su maestría en ciencias cognitivas en la École Normale Supérieure de París. ¿Qué tal mi francés? Y la licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Trabajó entre el 2018 y el 2020 como profesor titular de tiempo completo con la Universidad Pedagógica Nacional, donde fue responsable de la Casa de Cultura del mismo recinto universitario. Actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, donde desarrolla el proyecto Sufrimiento y Sociedad. Su línea de investigación es la filosofía del sufrimiento y del dolor. Abraham, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo has estado? Cuéntamelo todo. Muy bien, Alma. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Oye, Abraham, a ver, cuéntame, ¿por qué enfocarte en las emociones? Cuéntamelo todo. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer en filosofía y algo interesante es que es como un lugar donde puedes abordar muchos temas, ¿no? Algo interesante yo creo de las emociones es que por un lado son muy interesantes intelectualmente, ¿no? Hay muchos problemas que se pueden decir. Es difícil decir exactamente qué son. Parecen a veces en esta cosa un poco etérea, ¿no? Como que no es un objeto, ¿no? No es algo que puedas medir tan fácilmente, no es como algo que esté ahí en el mundo, no sé, como una caja o un objeto o algo del estilo, pero al mismo tiempo es algo súper importante que todos tenemos. O sea, es muy difícil negar que las emociones existen porque cualquiera que se haya desesperado con su pareja o con alguien en su familia o con alguien en la calle, cualquiera que haya estado enojado, cualquiera que haya tenido miedo, que es como una de las emociones más fundamentales, cualquiera que sienta angustia, rencor, deseo de venganza. O sea, hay como una cantidad tan tremenda de cosas que nos atraviesan como seres humanos en el mundo, que son emociones. Entonces es una manera de al mismo tiempo entender algo como muy de la vida cotidiana, pero que también tiene muchas complejidades teóricas, intelectuales, y que es interesante tratar de entender todo lo que podemos ver sobre nuestra propia vida a través de entender mejor qué son las emociones, ¿no? Y aparte, las emociones tienen algo muy interesante, que es que son fenómenos como afectivos, o sea, que se sienten de alguna manera y nos motivan, ¿no? Entonces, sentir cosas es motivarte a hacer cosas, por así decirlo, y para entender muchas cosas de la motivación humana desde niveles muy básicos, como qué nos conecta con otros animales, hasta cosas muy complejas como la organización social, las emociones es una buena vía para entrar y entender todo eso. Ok. Oye, ¿y por qué? Entiendo que más sería como una sensación, ¿no? Lo que me estás diciendo, en el sentido de que no es algo que nosotros podamos como tocar, pero se puede percibir. Entonces somos sensibles a las emociones, pero ¿para qué las podemos usar? Por ejemplo, ¿para qué nos sirven? Porque ya ves el libro aquel que salió, no sé, hace como 20 años, de inteligencia emocional, y hay términos que incluso se siguen usando hoy en día con eso, ¿no? Arropados en ese libro. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, o sea, dentro de la, digamos, la arquitectura de lo que podemos entender como lo mental, hay una cosa que ha sido muy útil para entender qué significa que algo sea mental y es que es intencional. Y lo que significa que algo sea intencional es que es algo que trata sobre de algo. Entonces, un signo de lo mental en general ha sido que son cosas que versan o que están dirigidas o que tratan de algo. Y es algo que parece muy común a las emociones. Entonces, las emociones tratan sobre diferentes cosas. Y lo que nos ayuda es que nos ayudan muchísimas cosas porque es casi que una de las dimensiones básicas de navegar el mundo humano, ¿no? Navegar las emociones. Entonces, algo que es muy útil es, por ejemplo, cuando estamos pensando en emociones, es pensar en a qué están dirigidas nuestras emociones exactamente. Y otra cosa que distingue una emoción de otra es cómo, digamos, nos estamos relacionando con eso. Entonces yo puedo tener miedo sobre una cosa, pero también puedo tener alegría sobre una cosa, ¿no? Entonces es tratar de ver cuál es el objeto de nuestras emociones, cuál es la relación que estamos teniendo hacia eso. Y lo que decías al inicio de las sensaciones, hay varias teorías sobre qué son las emociones. Una importante es que las sensaciones es una parte de lo que constituye las emociones. Ah, ok. Entonces, digamos, las sensaciones se pueden entender como procesos mentales complejos que tienen diferentes
cosas que típicamente los constituyen, y la sensación es una de esas cosas, ¿no? Ah, Pero la ok. sensación por sí misma no es la emoción, sino es Ok. solo una parte, ¿no? Digamos, es como un coche tiene que tener llantas para ser coche, pero las llantas solas no son el coche. Entonces, Ok. la sensación, que es lo que a veces llamamos la fenomenología de las emociones, es una partecita de muchas emociones, pero ese sentir, que es una parte, nos está dando información sobre cosas más complejas, Ok. ¿no? Y el ir como desmenuzando, armando qué son las emociones, es como podemos tratar de identificar qué emociones tenemos, de qué tratan nuestras emociones y ver cómo solucionar diferentes cosas que nos van ocurriendo en la vida dependiendo de qué emoción sea, ¿no? Porque Ok. la tristeza no se va a curar, por así decirlo, de la misma manera que el miedo, ¿no? Así como hay que ver como cuál es esa relación que estamos teniendo hacia el objeto y ver a partir de eso cómo lidiamos con diferentes emociones. Y Ok. ahora podemos hablar, por ejemplo, de diferentes emociones, ¿no? Como el miedo o la tristeza, que son dos muy, muy típicas, muy clásicas, para ver que no es la misma manera de solucionar un problema de miedo que un problema de tristeza, Ok. aunque puede ser sobre la misma cosa, Ok. ¿Ya hay ¿no? alguna manera de identificar si estoy anclada en el miedo o estoy anclada en la tristeza? Yo creo que sí, justo es parte de lo interesante, o sea, por ejemplo, imaginemos, hay muchas maneras en las que podemos dirigirnos hacia el mismo objeto, ¿no? Entonces, no sé, supongamos esta cajita. Esta es una cajita que yo puedo ver y decir, ah, tiene tal y cual forma, pero también yo puedo cerrar los ojos y sentirla y decir, ah, tiene tal y cual forma, ¿no? Ahí ya tenemos dos maneras de acercarnos a la misma cosa, Ujú. una visual y una táctil. Las emociones, una de las características que hacen a una emoción diferente de otra, en como cierta manera de entenderlas medio estándar, es que son representaciones, o sea, son maneras de entender el mundo de forma evaluativa. A veces en inglés lo llaman appraisals, a veces lo puedes llamar la estructura, ¿no? En el caso del miedo, que es de las más estudiadas porque es como de las más universales, la idea es que el miedo es cuando algo lo percibimos en tanto que peligroso para nosotros. Ok. O sea, el miedo es una relación de peligro, solo que hay muchas cosas que pueden ser peligrosas y peligrosas de muchas maneras. Eh, entonces, digamos que yo le tengo miedo a los perros. Si le tengo miedo a los perros, ¿eso qué significa? Que los perros, a mí, por experiencias de mi pasado, lo que sea, los entiendo como si fueran peligrosos para mí. Y ese peligro es lo que me hace sentir miedo. Claro. Ese sentimiento, como esa parte del miedo que siento la panza que se me aprieta, es una parte del miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es sentirnos en peligro en relación a algo, Ok. ¿no? Ujú. A diferencia, digamos, la tristeza muchas veces se entiende como algo valioso perdido. Ujú. Entonces, cuando estoy triste, no es porque haya un peligro, es porque más bien algo que yo considero valioso está perdido. Entonces, puedo estar triste porque perdí un objeto muy valioso para mí, ¿no? Un anillo que representaba algo muy importante. Ok. Puedo estar triste porque se perdió una relación que tengo con alguien y las cosas que podíamos hacer juntos se perdieron porque hubo una ruptura. Ok. En el caso del duelo, se podría pensar es como una tristeza en relación a la muerte de un ser querido. Ok. ¿No? Y al ir haciendo así, podemos ir viendo cómo, por ejemplo, el duelo se puede entender como una subclase de la tristeza. Entonces podemos perder muchas cosas y cuando hablamos de perder gente importante es cuando hablamos de duelo. Ok. ¿No? Y ya con eso vemos que son dos estructuras bien distintas. Ujú. No es lo mismo temerle a un perro que estar triste por un perro. Ok. Y puede ser sobre el mismo objeto. Ok. Entonces eso ya nos da al menos dos partes, ¿no? Una es hacia qué están dirigidas las emociones y la otra es cuál es la relación como de interpretación respecto de eso. Ujú. Entonces, si sentimos miedo, lo que hay que hacer es ponerse a salvo. Ok. Si sentimos pérdida, lo que tenemos que hacer es o aceptar la pérdida o tratar de alguna manera compensar esa pérdida, Ok. ¿no? Y son dos maneras muy distintas de tratar de solucionar dos problemas muy diferentes, ¿no? Ok. Uno es el peligro y el otro es la pérdida. Y Ok. pues no son la misma cosa, ¿no? Y eso ya como que ayuda un poco a, teniendo un poco de ese aparato conceptual, yo creo que ayuda a tratar de identificar como qué estoy sintiendo, ¿no? Lo que estoy sintiendo es temor, lo que estoy sintiendo es peligro, o lo que estoy sintiendo es pérdida, carencia. Y ya La eso creo que carencia es parte de la son como tristeza, entonces. primeras intuiciones para poder navegar un poco mejor el mundo emocional. Ujú. Ok. Te me quedaste congelado.
Ya volviste. Se Oye, cortó un segundito. sí, fue un segundo. Eh, ¿Tú se pueden dar, bueno, yo creo que sí, ¿no? Cuando se dan las emociones en grupo, y te voy a decir precisamente por el mes de la mujer, ahorita hay mucho miedo entre las mujeres, esa es una realidad entre las mujeres de México porque Ujú, ujú, ujú. el feminicidio no tiene un control, ¿no? Pero también hay miedo por aquellas mamás que sus hijos salieron y que no van a regresar o que ya no volvieron a saber de ellos. Yo creo que esa es una tristeza y un miedo profundo de no saber dónde están. ¿Cómo podríamos ayudar a esa gente, Abraham? ¿Qué podríamos hacer? Evidentemente tienen que ir a un tipo de terapia, pero ¿cómo podríamos ayudarles a que ellas entiendan que esas emociones son normales y cómo las podemos convertir en algo que sea más proactivo o que las ayude a encontrar una solución a lo que están pasando? No sé, o sea, no sé si me explico, o sea, no me quiero ni imaginar estar en alguna de las dos situaciones, ¿no? No me quiero ni imaginar. Pero de qué manera pudiéramos, no sé, a las mujeres ayudarles a prevenir, a entender que ese miedo que tal vez están sintiendo es una señal, o no sé, porque me imagino que las emociones también nos ayudan a eso, ¿no? A veces te ayudan a decir, oye, eso no es bueno, no te vayas por ahí, a veces no les hacemos caso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para poner Ujú. un granito de arena para que, por ejemplo, estas chicas no entiendan que no se pueden subir a carros de desconocidos? Si ven estas señales en una persona, pues es una señal de alerta, no sé. ¿Cómo le Sí, pudiéramos hacer? bueno, yo creo que la solución profunda muy probablemente tiene que ver con cambios muy estructurales y mucho más sustanciales de cómo está organizada la sociedad y aspectos de la sociedad, ¿no? Ok, Entonces, eso son granitos de arena que en realidad como que lo que necesitan son unos montículos muy pesados de cambios al respecto. ujú. Algo muy mínimo, ¿no? Que al menos me viene a la mente sobre el hecho de la utilidad de las distinciones. No sé si me escuchas bien, porque como Te que está un escucho poco perfecto, cortado. te escucho Sí, perfecto. es que, digamos, si el miedo tiene que ver con el peligro, es distinto el miedo de la ansiedad. Una Ok, manera típica de entender la ansiedad es también como otra emoción negativa, otra emoción típicamente desagradable, pero también es interesante ver si negativo y positivo es lo mismo que agradable y desagradable, porque hay buenas razones para pensar que no es tan sencillo. Pero bueno, la ansiedad, por ejemplo, en autores como Heidegger, tienen que ver con la incertidumbre, ¿no? Muchas veces la ansiedad es más sobre la falta de control o la falta de certidumbre acerca de cómo van a ser las cosas. Entonces puede estar cercana al miedo porque la incertidumbre puede dar eh, temor, porque puede ser posible peligro, pero digamos de una manera un poco más específica, la incertidumbre muchas veces tiene que ver con la incapacidad de poder saber exactamente qué va a ocurrir. Entonces, alguien que está en una situación tan terrible como no saber qué está pasando con alguien querido, en un cierto sentido, tal vez más que miedo, es ansiedad, ¿no? Es la ok. ansiedad de la incertidumbre. Ujú. Y la incertidumbre, me parece, como se soluciona, es con certidumbre. Entonces, pueden noticias terribles, pero al menos es bueno saber qué está pasando, ¿no? Claro, Saber en dónde está, saber si no está. Que eso lleva a como un nivel de consecuencias políticas muy, muy grande, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer con las personas que están en situaciones de incertidumbre, además de muchos otros problemas que puede haber. Pero al menos eso también te da otra guía una vez más de por dónde van las cosas, ¿no? claro, Una cosa es, si alguien está en peligro, es ponerlo a salvo. Si alguien está con ansiedad, es proveerle la información para que no esté en ese estado de no saber qué está ocurriendo. claro, Y son maneras muy diferentes de lo que se puede hacer para ayudar a alguien en diferentes estados, aunque claro. pueden estar entrecruzados, ¿no? Hay veces que las cosas se parecen, ¿no? O Ujú. andan como merodeando por los mismos campos, pero las distinciones te ayudan a saber cómo tratar cosas de manera diferente. Y pues Ok, eso es una parte, ¿no? Es como identificar de qué se trata de manera más precisa y a través de entender de qué se trata, que es parte de toda esta idea de ser intencional y que hay un tipo de relación hacia las cosas, ver qué es lo que se tiene que hacer para restablecer el estado de bienestar. ok. Creo que por ahí pueden ir algunas cosas, pero obviamente los problemas que son así de graves y así de estructurales
pues necesitan cambios también muy profundos, ¿no? Ok. ¿Se siente en algún lado el miedo? Que, haz de cuenta, yo salgo a pasear a mi mascota y de repente, yo soy muy despistada. La verdad, soy bien despistada. Ya me sacaron un cuchillo, ya me asaltaron a toda una cafetería y yo estaba ahí, no me di cuenta. Fui la única que no me di cuenta. De hecho, desesperé a los rateros porque yo creo que pensaban que yo estaba jugando, porque yo no volteaba, yo estaba así trabajando. ¿Hay algún lugar en donde la gente sienta, por ejemplo, el miedo? No sé, donde yo puedo decir, ay, aquí se siente el miedo, aquí se siente la alegría, el amor, no sé, ¿hay algún lugar? Pues mira, solo ya viendo cómo lo hiciste, ya tenemos como unos indicadores, ¿no? Típicos. Okay. Eso no quiere decir que para todos sea igual, ni siempre sea lo mismo, pero sí hay algunas personas, por ejemplo, que han detectado que muchas veces a lo que le llaman las emociones negativas, las emociones negativas típicamente lo que hacen es que motivan para que hagas algo para dejar de tenerlas, Okay. ¿no? Que es algo muy interesante acerca de las experiencias desagradables en general, es que parecen tener en ellas mismas, a lo que a veces podemos llamar de manera intrínseca, motivaciones para decir, ya no quiero tener esto, ¿no? Como el hambre. Si tienes hambre, el hambre es algo que te motiva para no tenerlo, ¿no? Tratas de no Claro. tener eso lo antes posible. Lo mismo con la sed y ese tipo de cosas. En el caso del miedo, que no, típicamente es una emoción desagradable, se suele sentir como más, mucho, y no es tan fácil, ¿no? Solo tú dijiste miedo y dijiste felicidad, ¿no? Ajá. Muchas de las emociones negativas en el estómago, ¿no? También la Okay. ira, como que parece estar más como hacia acá. En el Y no es estómago. que ese sentimiento por sí mismo solo sea el miedo, es el indicador de que, digamos que tu cuerpo te está diciendo, estás en peligro, haz algo al respecto, deja de sentir esto. Y otras emociones que se consideran más típicamente positivas suelen estar como más arriba, como Okay. más en el pecho. En general, eso no quiere decir que todas y siempre será así, pero en general. Y muchas veces lo que hacen las emociones positivas como el orgullo, la admiración, es tratar de prolongarse en el tiempo. ¿No? Son cosas que nos dan como visión hacia el futuro, que nos dan como planeación a más largo plazo. Y pues lo que queremos hacer con las emociones positivas, así como con lo positivo o lo agradable en general, es alargarlo, que dure más. Y lo desagradable es evitarlo y si ya está, que dure lo menos posible. Pero a lo mejor estos ya son dos indicadores importantes, ¿no? Si quieres que continúe, pues probablemente es algo más agradable que desagradable. Si quieres que pare, que cese, pues probablemente es algo más desagradable que agradable. Y también tienen esta como cierta localización, ¿no? Obviamente cuando uno está realmente en una situación de pavor, se puede sentir hasta en las piernas, ¿no? Se puede sentir en la espalda, se puede sentir en todo el cuerpo. Puede ser que uno esté en mucho peligro y no sentir nada porque estás pensando en cómo salir de la situación y ya hasta después te llega el choque de, uy, ¿qué La acaba de pasar, adrenalina no? que dice, ¿no? Pero, pues sí, que tu cuerpo está como en todo ese estado y que son de las características típicas del miedo, que es de los que más está estudiado, que es que parece que hay como al menos tres posibilidades de lo que hacen los organismos, tanto otros mamíferos como nosotros, cuando estamos en estados de mes, prepararse para atacar, para huir o paralizarse, ¿no? Y cada cosa tiene su beneficio. Y si uno lo piensa, un poco lo que hay detrás de todo esto es que si estás listo, tu cuerpo se prepara para o atacar o huir, son dos maneras de tratar de contrarrestar el miedo, ¿no? O más bien el peligro. O sea, si algo es peligroso, lo que necesitas es o parar ese peligro, ya sea neutralizándolo, o parar ese peligro, ya sea yéndote lo suficientemente lejos para que ya no te pueda herir, o esa tercera opción que también llega a pasar en personas, que es el de estar eh, paralizado, ¿no? Y si lo pensamos como en el reino animal, eh, si, digamos, un ave está volando y te quedas paralizado, es una manera de que ya no te pueden encontrar, ¿no? O que al menos ya no eres un ente que es posiblemente peligroso. Y eso también llega a pasar con miedos muy, muy potentes, que la gente se queda paralizada. Okay. Y es interesante eso, ¿no? Porque parece que en la filogenesia de los animales, el miedo es algo que compartimos con muchos otros mamíferos.
O sea, tal vez ellos no lo tienen tan sofisticado como nosotros en el sentido de que tengan conceptos alrededor, tal vez tienen sofisticaciones que nosotros tampoco tenemos, pero el miedo parece algo muy universal, ¿no? Porque es como el mecanismo básico de supervivencia, de Ok, cómo hacemos para lidiar con el mundo que nos rodea. ok. La semana pasada estuve con unas chicas que están privadas de su libertad. Bueno, no privadas, o sí están en la cárcel, no sé cómo se diga, o Ujú, tienen su libertad restringida. Y ellas admiten haber cometido, haber participado en delitos. Que, por ejemplo, para salir de esa situación, yo las vi con mucho amor y para mí, con mucha esperanza más bien, y para mí es como ujú, parte de la esperanza, pero me gustó mucho porque una de ellas incluso me dijo, yo soy reincidente, es la segunda vez que vengo y anduve en drogas y me drogaba y me junté con cholos, ¿no? Así me lo dijo literal. ¿Qué crees que nos ayude a nosotros, a las mujeres en general, a las personas en general, por ejemplo, mi amor, por ejemplo, a salir de un estado literal que ya no soy, ¿no? Por ejemplo, ellas yo las ujú. noté como muy echadas para adelante, ya sabes, muy ya, o sea, yo ya pasé, estoy aquí, escribí, gané premios de poesía, y ustedes que están allá afuera no aprovechan eso, se me hizo espectacular eso. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo deberíamos de ayudarnos? Porque también hay que ayudarnos, yo creo, emocionalmente para salir de eso, ¿no? Ujú. Pues hay algo que yo he pensado un poco más últimamente, que me resuena, ¿no? Con esto que estás diciendo, que es nociones de la esperanza. Eh, y a mí lo que me parece muy interesante de la palabra esperanza es que es como muy ligada a la espera, ¿no? Al esperar. Y creo que el saber esperar se conecta con otras cosas que son también muy valiosas, ¿no? Algo que ha habido una cierta tendencia en la filosofía de las emociones es a mezclarlas o entenderlas en relación a las virtudes. Okay. Las virtudes es un sistema moral y ético milenario, que es algo muy, muy impresionante, ¿no? O sea, tenemos textos acerca de las virtudes que son más viejos que la Biblia y que aparecen desde Aristóteles, ¿no? Y también hay unas virtudes que vuelven a aparecer en muchos sistemas de creencias religiosos, y de todo tipo, ¿no? Y una de las virtudes, y las virtudes están como fuertemente interlazadas, yo creo, con las emociones. Entonces, en este caso, la esperanza sería la emoción, que es la esperanza de algo, que es algo muy Okay. interesante, ¿no? Entonces, cuando decimos de qué tienes esperanza, cuando ponemos ese de qué trata, empezamos a entender cuál es el objeto, ¿no? De lo que está dirigida nuestra esperanza. Tengo la esperanza de que mi familia esté a salvo. Tengo la esperanza de que me va a llegar un nuevo trabajo. Tengo la esperanza de tal, ¿no? Y vamos ahí viendo, ¿no? Sobre qué trata esa emoción en particular. Entonces, lo que une a todos esos casos de esperanza es la misma actitud, pero sobre diferentes tipos de objetos, donde Okay. objetos no tiene que decir objetos físicos, sino Ajá. objetos como simplemente podemos decir de qué trata, ¿no? Tengo la esperanza de que un día va a ser, de que mañana va a salir el sol. No tienen Ajá. que ser como realidades tocables, ¿no? Sino simplemente realidades hacia donde la mente está dirigida. Y dentro de la esperanza está la noción de esperar, y que creo que es una de las virtudes importantes que pueden ayudar en muchos momentos de la vida, y que esperar no simplemente significa no hacer nada, sino, digamos, no hacer nada, pero de manera activa, ¿no? Que es algo muy difícil, es como lo que se le pide a alguien cuando medita, que es aprender a parar, ¿no? Y aprender a parar el pensamiento, por ejemplo, es dificilísimo. Y por lo que decía de virtudes, se relaciona con la paciencia, que la paciencia en este caso no sea tan claramente una emoción, sino una virtud. Para tener Okay. esperanza hay que ser pacientes, y me parece que una manera más o menos de entender que la esperanza es como tener una cierta actitud positiva en donde confías en que tal vez a pesar de la evidencia las cosas van a estar bien. Y creo que Okay. ese tipo de cosas son fundamentales para poder encontrar alivio, ¿no? Encontrar un poco de aire en situaciones adversas. Okay. Eso no es para decir que en las situaciones adversas solo se curan con esperanza, ¿no? Claro. No, o sea, se curan con cambios a veces fundamentales, a veces cambios institucionales, a veces cambios psicológicos, a veces cambios de hábitos, muchas cosas. Pero creo que la esperanza en esta idea de esperar de manera activa y tratar de confiar en que las cosas van a estar bien,
ya te da como unas ciertas capacidades de vislumbrar cómo se pueden solucionar, o no solucionar, tal vez sobrellevar muchos procesos de la vida, ¿no? Y que para eso la noción de emociones y la noción de virtudes y el hecho de aprender a ser positivo aún en la adversidad, que esa sería una virtud, no es algo que tengamos que hacer, pero que es bueno si logramos hacerlo, ya te van como guiando y entender que todas estas distinciones que pueden parecer muy teóricas tienen una aplicación muy real en la vida y en los problemas concretos de la gente cuando pensamos en emociones, ¿no? Entonces, como cultivar la esperanza junto con muchas otras cosas, yo creo que es algo extremadamente útil, ¿no? Y extremadamente difícil también, porque es aprender a confiar y de dónde sacas esa confianza, ¿no? Entonces tienes que hacer muchos procesos para poder llegar a esos lugares, ¿no? De realmente confiar. Pero Oye, confiar no por ser confiado, ¿no? No por ser iluso o ser ingenuo, ¿no? Que tal vez sería el vicio ok. de eso, ¿no? Sino como lograr mantener o encontrar energías o motivación de otros lugares para sobrellevar procesos bien difíciles. Ok. Oye, Abraham, antes de cerrar, No sé, yo ¿qué creo te que todos hemos parece? También dime leído si está la haciendo parte sentido. ¿eh? Eh, La parte de la relación de las enfermedades con las emociones. ¿Qué nos puedes decir ahí para estar sanas? ¿Cómo deberíamos de aprender? Porque sí hay muchos estudios, ¿no? De la relación de las emociones y las enfermedades. ¿Tú qué piensas de eso y cómo le pudiéramos hacer para estar sanas y sanos? pues también habría que ver qué estamos teniendo por enfermedad, ¿no? Y qué tan amplio es el campo de la enfermedad. Porque, bueno, podemos hablar como de enfermedad mental, enfermedades más como fisiológicas, las enfermedades sociales, que podría ser tal vez como la violencia, o sea, como que podemos situar muchas veces los conceptos Ok. a muchos, muchos niveles. En el caso concreto de las emociones, supongo que habría que pensar más bien como en qué enfermedades en concreto y qué procesos en concreto, ¿no? ¿Sabes Yo qué? hace no Mira, pero mucho escribí un me texto en iluminaste, relación a la perdóname. pandemia y en relación a cosas que han estado ocurriendo, ¿no? ¿No? Que es, y regresando como a esta noción de miedo y virtud, una de las cosas que yo escribo ahí o de las que hablo es que hay una relación también muy especial entre las virtudes de la temeridad y de la valentía y el miedo. Okay. Pues la valentía y el miedo, la valentía siendo la virtud y el miedo siendo la emoción, están también muy estrechamente ligadas. Y de lo que se trata, para ser valiente, trato de decir, y también retomando como Aristóteles, ¿no? Textos así tan viejos, y acoplándolos a los problemas reales que tenemos ahora, es que ser valiente, desde esa tradición, no se trata de simplemente exponerse al peligro, sino exponerse al peligro aún sintiendo miedo, pero siendo lo suficientemente buena para calcular las habilidades que tenemos para lidiar con el peligro. ¿No? Es un ejemplo así medio caricaturesco, pero que también puede ser real. Digamos, el bombero o el civil que se mete a una casa en llamas para salvar a un bebé. Ujú. La diferencia entre el temerario y el valiente es que el temerario se metería a tratar de salvarlo sin que tenga posibilidades reales de salvarlo, ¿no? Entonces Okay. solo se pierden dos vidas. El valiente es aquel que siente miedo, pero que vence el miedo y que sabe calcular cómo, a pesar de que hay peligro, puede ayudar al otro. Lo digo en el sentido como que cuando afrontamos la enfermedad, como la enfermedad que, ¿no? de la pandemia o muchas otras, es muy importante alcanzar a calcular realmente cuáles son los riesgos que estamos enfrentando. ¿No? La enfermedad es mala en el sentido, entre otros, porque es peligrosa, ¿no? Porque nos pone en riesgo, ¿no? Pone en riesgo nuestra salud, puede poner en riesgo nuestra vida. Y para ser valientes a la enfermedad, no solo se trata de sentir miedo, sino de poder calcular las mejores maneras de lidiar y atravesar problemas, ¿no? Si también ser temerario, que sería como el vicio, como el contrario de la virtud, que sería intentar hacerlo o exponernos a miedos que no vale la pena tomar. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que ciertas actitudes o privilegiar ciertas cosas sobre otras puede ser temerario porque es demasiado peligroso, ¿no? Digamos, alguien puede pensar, es temerario salir a la calle, no se debería hacer, o no se debería hacer cierto tipo de eventos porque es demasiado riesgo, ¿no? Ujú. Y ahí es donde está la discusión también muy interesante que es cuáles son
los diferentes valores que tenemos, tanto los económicos como los de salud, como los de otras índoles, cuáles son los riesgos reales, ¿no? Cuál es lo que nos dice la evidencia de qué realmente, qué tan probable es que nos enfermemos, ¿no? Hablando de la enfermedad. Y a partir de eso, calcular y ser lo más sensatos que se pueda, que también sería ser virtuosos ante ello, y tratar de lidiar con el miedo y con el peligro de la mejor manera posible, ¿no? Digo, yo no tengo la solución de cada caso, obviamente, y pues tal vez nadie la tiene, pero yo creo que sí es una reflexión importante en términos de la enfermedad como peligro, para saber realmente cuando nuestro miedo está justificado a algo, porque también podemos temer cosas que realmente son inofensivas. Y es parte del mecanismo de aprender a lidiar con el miedo, ¿no? Ahí, si yo, digamos, le tengo miedo a dormir con la luz apagada a esta altura de mi vida, alguien puede decir, bueno, realmente no es peligroso, ¿no? Tienes que entender que no estás realmente bajo peligro. Pero hay otras situaciones que sí son peligrosas y hay que ser muy precavidos para no ponerse en riesgo innecesario. Entonces, al menos hay esa modulación, ¿no? Entre las emociones y la enfermedad es que tenemos que lograr, bueno, no tenemos, es deseable que podamos realmente prever y realmente calcular los peligros reales para tratar de sobrellevar la vida de la mejor manera posible. No sé si Ok. eso como hace sentido. Sí, sí, sí. Te decía porque me abriste la mente ahorita, porque estamos sumergidos como país en la violencia. Mm. ¿Qué emoción es la violencia y con qué emoción como población, como gente bien, que queremos que salir adelante, qué deberíamos de hacer así de manera práctica o rápida para combatir esto? Pues, tal vez lo que me viene a la mente ahora que dices es que cuando hablamos de cosas prácticas y rápidas, tal vez es parte del problema, ¿no? O sea, que tal vez las soluciones no son ni fáciles ni rápidas Ni porque son práctica. problemas tan encarnados, ¿no? Ujú. Tal vez sí hay cosas prácticas, pero también cuando se trata de problemas estructurales, institucionales y sociales, siento que no se puede poner toda la presión en los individuos a hacer los cambios, porque a veces los cambios necesitan ser estructurales, ¿no? Ok, Si hay más violencia, a veces es porque necesitamos que haya más trabajo. Y el trabajo no se genera solo desde los individuos, sino a veces desde las estructuras. Y también creo que vale la pena analizar cuando hablamos de violencia, entender sus factores y su multiplicidad, y digamos como esta cosa de, como de separar y conquistar, que tienes que ir viendo parte por parte sin perderte ahí para siempre, nada más haciendo distinciones, para ver de qué lado estamos hablando, ¿no? Porque la violencia tiene muchos niveles. Para empezar, tiene alguien que la recibe y alguien que la ejerce, ¿no? En un caso así típico. ujú, Pero el que la recibe y el ejerce, ¿en qué situación está? El que la ejerce es por venganza, es por desesperación, es por miedo, porque la misma violencia puede venir del propio miedo, como lo que decíamos justo antes, ¿no? Las posiciones típicas ante el miedo es o me voy o ataco para salir de esta situación. claro. Y en muchos casos de violencia, no digo en absoluto que esté justificada, hay que ver realmente qué ejemplo estamos diciendo muy en concreto, ¿no? Como analizar casos bien precisos para no decir cosas generales que luego se Claro, pueden malinterpretar o que realmente terminan siendo cosas muy vacías, ¿no? De lo que estamos claro. tratando de decir, porque como que siento que es obvio que queremos un mundo menos violento, pero es como, ¿cuál violencia, no? ¿No? La violencia estatal, la violencia de particulares, la violencia entre grupos, la violencia de la gente, la violencia psicológica hacia uno mismo, ¿cuál es, no? Muchas, Y ¿no? si es violencia, ¿qué es lo que está motivando eso, no? Claro. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Para qué esa violencia, no? O sea, ¿es Ujú, una violencia de protección o de ataque? ¿Es claro. una violencia de usurpar o de proteger, no? O de no perder. Y, y tratar de analizar un poquito como los diferentes vertientes y de ahí tratar de ver si puede haber soluciones de eso. Pero pues así también en mi sentir, eso es que muchas veces para hacer cambios importantes tienen que ser cambios estructurales. Ok. Eso no quiere decir que no queda algo también en nosotros, ¿no? Que se pueda hacer y cambiar, pero es como decir, bueno, ¿y qué hacemos de nosotros de manera rápida y práctica para eliminar la pobreza? Claro. Uy, no Son está muchas tan cosas. sencillo, ¿no? Y no digo que eso no quiere decir que no se puedan mejorar las cosas, pero siento que es como analizar problemas muy concretos y tratar de realmente entender cuál es la estructura, ¿no? De lo que está ocurriendo y cómo se pueden hacer cambios fundamentales de la realidad que permitan nuevas posibilidades de interacción entre las personas. Ok. Muy bien. Híjole, Abraham, pues la Sí, verdad sí, no, pero bueno.
Yo no tendría fin de estas pláticas contigo, pero bueno, tenemos un tiempo determinado. Te quiero agradecer infinitamente porque yo sé que toda la vida estás A ti, ocupado Alma. y que somos privilegiados de tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Ojalá podamos contar contigo después. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Oye, Claro si te que quieren sí. localizar, si quieren ver tus escritos, tu información, ¿hay alguna manera de que te localicen? Sí, tengo varios de los escritos que he ido sacando en una página de internet que es abramsapien.mx. Ok. Y también algo que estamos haciendo es hacer más trabajo de divulgación. Yo lo estoy haciendo desde el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Hay un canal, por ejemplo, de TikTok del propio instituto que se llama filosoficastube.com. Bueno, es el canal a través de YouTube y el canal a través de Instagram. Y lo que estamos tratando de encontrar es plataformas en donde al mismo tiempo que se hace trabajo de investigación, lo mejor hecho posible, de alta calidad, que es parte como del gran sistema de la investigación, también encontrar como ciertos puntos de entrelace entre eso y todas las demás personas y todos los que estén interesados en el pensar, el discutir, el discernir y el tratar de mejorar la situación a partir de las herramientas críticas, ¿no? Entonces, y también siento que es importante, como siendo esta investigación generada en la UNAM y que es parte de, pues, como una institución pública, encontrar esos puntos de interrelación entre lo académico y digamos, no es que lo académico no sea práctico, pero muchos de los problemas reales, ¿no? De que tenemos como seres humanos y como gente en sociedad. Y para eso a mí me parece que las emociones son espacios muy importantes o es una vía muy importante de diálogo, ¿no? Entre diferentes cosas. También soy parte de un grupo que se llama SUAFEM de la UNAM, que es el Seminario Universitario de Afectividad y Emociones. También hay una página en Facebook, también hay una página en Internet y ahí hacemos eventos mensuales y hacemos más de eventos mensuales. También tenemos diferentes seminarios y diferentes cosas que organizamos que son, es un seminario público y abierto en donde cualquiera puede entrar, todas las pláticas en YouTube son abiertas, la gente puede poner comentarios y es investigación de muy, muy buena calidad para un público en general y hay reuniones mensuales, bueno, hay cosas mensuales en YouTube, ¿no? Además de otras actividades, que es el SUAFEM, y pues son esos los lugares, estamos haciendo contenido más y más de medios, de redes y encontrar esos diálogos entre la academia y todo lo demás. Ah, padrísimo. Pues entonces Y por ahí pues te sí, también estaremos muchas buscando. gracias, Alma, de verdad, creo que son muy buenas oportunidades para pensar, discutir y hacer una conversación pública, que es súper importante como parte del tejido social, ¿no? Y como una cierta estabilidad social, ¿no? Que es estar Exacto. dispuestos al diálogo, como que yo, por muy cursi que pueda sonar, el diálogo es como una de las herramientas democráticas más importantes que tenemos, que es escuchar, pensar, decir algo, pensar, escuchar, hablar y ponernos de acuerdo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Abraham. Te empezaremos a seguir por ahí, y te agradezco de corazón que te hayas dado un espacio para ayudarnos a entender un poquito lo que son las emociones y de qué manera nos pueden impactar en nuestra vida, ¿va? Bueno, cuídense mucho, los quiero y los quiero ver muy bien. Muchas Bye. gracias, Alma. A ti, bye. Bye, que estés muy bien. Nos vemos.